horas. La primera viene desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que a través de un comunicado rechaza contundentemente las amenazas del ELN, los califica como un grupo narcoterrorista que sigue dedicado al narcotráfico y efectuando ataques y abusos contra la población, y señala que sus acciones son inaceptables e ilógicas, al mismo tiempo que desde la Embajada de los Estados Unidos reiteran su apoyo tanto al gobierno del presidente Gustavo Petro como a la fuerza pública. Pero al mismo tiempo, ayer el secretario de Estado Marco Rubio afirmaba que los grupos terroristas transnacionales son la principal amenaza en la región y decía que van a ser enfrentados con firmeza. Marco Rubio. Y a esto, por supuesto, Camila, hay que meterle un ingrediente adicional. La amenaza primordial que existe en el hemisferio es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones que existen en la región, que realmente es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero una amenaza a la seguridad nacional de nuestros aliados y países vecinos aquí en el hemisferio. Esto fue hecho claro en los documentos, el documento de estrategia que salió hace solamente una semana, que dice muy claramente que la amenaza más seria que enfrentamos en esta región son estos grupos que en algunos países y en algunas regiones del hemisferio aún tienen más poder todavía que los propios gobiernos que existen ahí. Obviamente Paraguay no es uno de ellos, pero hay otros países que directamente el gobierno y la habilidad de gobernar su espacio y su territorio nacional es amenazado. Mire, y a esto se suma, Lucas, estas declaraciones de Marco Rubio y del trino de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, que el único ataque en el Caribe y en el Pacífico a estas lanchas, que se ha podido identificar de quienes iban en estas lanchas, ha sido contra miembros del ELN, ¿no? Claro, lo atribuye el 17 de octubre, Camila, el secretario de Guerra Pete Hegseth, y anuncia que a bordo de esta lancha iban miembros del ELN, que dice, pues el comunicado es una organización terrorista transnacional, y decía ahí que iban 3 narcoterroristas a bordo y que todos murieron en la operación. Pero si le parece, Camila, como tenemos estos dos elementos, primero, la inclusión que se acaba de hacer en el día de hoy del Clan del Golfo como organización terrorista transnacional, pero también este paro armado del ELN, en teoría contra la amenaza neocolonista, dicen ellos, de Donald Trump, pero que responde la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Me parece importante saludar hasta ahora a Luis Gilberto Murillo, quien por supuesto es ex canciller de la República, pero quien también conoce muy bien a los Estados Unidos porque fue embajador allí en Washington. Doctor Murillo, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Muchas gracias, Lucas, y saludo a toda la mesa de Camila. Ex embajador y ex canciller. Acá me están preguntando los oyentes cuando están escuchando estas declaraciones del canciller norteamericano, leyendo el trino de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, si es posible, entonces me preguntan los oyentes en el 301-764-4108, que en Colombia veamos una acción militar de los Estados Unidos atacando a estos grupos. ¿Eso es posible? Bueno, ¿eso podría llegar a darse? Pues Camila, es totalmente inconveniente. Lo que yo creo es que hay que reabrir los canales de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos, porque hay dos visiones de lo que debe ser la lucha contra los grupos terroristas. Y en eso yo creo que en Colombia tenemos que entender que la política exterior no debe ser un tema ideológico, sino un tema estratégico. Y allí hay amenazas comunes con los Estados Unidos que tiene que ver con los grupos transnacionales que se dedican al crimen, y hay que recomponer esa relación para poder responder a los desafíos que se tienen. Colombia necesita de una relación sólida con Estados Unidos para enfrentar esas amenazas. Hay una nueva estrategia de seguridad nacional donde Colombia tiene que pronunciarse. Déjeme, yo lo interrumpo, porque es que la pregunta fue clara. Yo sé que usted está diciendo la estrategia que debe tener en términos diplomáticos el gobierno de Colombia debe ser esta, pero la pregunta que nos hacen los oyentes y que yo creo que pues tienen razón a la hora de expresar una especie de temor es, con lo que hemos visto, ¿es posible que el gobierno norteamericano pueda ejercer un ataque en territorio colombiano hacia estos grupos, por ejemplo, como el ELN? ¿O como el Clan del Golfo? Bueno, yo no me voy a aventurar a qué es posible y qué es no. Lo que tenemos que hacer es todo un esfuerzo para evitarlo, y esto necesita realmente la interlocución y necesita mayor cooperación con los Estados Unidos. Hay que volver a hablar. La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio, eso se gana con inteligencia, con cooperación internacional, con capacidad estatal, y Estados Unidos es un aliado clave en eso, el intercambio de inteligencia, en control de flujos financieros ilegales, en desmantelamiento de redes criminales. Eso es clave, y hay que
recomponer esa conversación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos está dando un mensaje claro y es, mire, las negociaciones de paz que se han dado han servido para fortalecer a las redes criminales, llámese ELN, llámese Clan del Golfo. Y tenemos que buscar otro tipo de medidas. Por ejemplo, Colombia puede plantear la aplicación de sometimiento con un esquema claro jurídico. Ya Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO para someter redes criminales. Colombia lo puede aplicar en este momento, sobre todo apoyándose en prácticas de la comunidad internacional que tienen que ver con mecanismos de reintegración, desarme y reincorporación. Pero hay que proponer y hay que sentarse a proponer alternativas distintas teniendo en cuenta las realidades de hoy. La realidad de hoy es que no salió bien lo de la política de paz total y hay que sentarse con Estados Unidos a mirar nuevas alternativas para responder a estos desafíos. Mire, lo muestra el paro armado que ha decretado el ELN, que es inaceptable. Es un atentado contra la dignidad de los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas. En el Chocó, por ejemplo, cada 2 meses están haciendo un paro armado estos distintos grupos. Eso es inaceptable. Entonces se requieren nuevas herramientas y nosotros lo vamos a hacer. Eso es lo que yo propongo cuando sea presidente, recomponer esas relaciones, pero también recomponer todo lo que tiene que ver con la política de seguridad de los territorios de donde yo vengo, entre otras cosas. Doctor Murillo, estamos viendo estos anuncios que hacen desde el gobierno de los Estados Unidos. Hoy les contábamos ya a los oyentes que queda entonces incluido en esta lista Clinton y como organización criminal transnacional y terrorista transnacional el Clan del Golfo. Pero por supuesto también hemos visto pues bastantes desavenencias entre los dos gobiernos, ataques que vienen y van tanto desde la Casa de Nariño como desde la Casa Blanca. Y por ejemplo, llamó mucho la atención hace algunos meses cuando el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones para dar con los responsables de ese atentado contra un helicóptero en Amalfi en el mes de agosto. ¿Cómo está esa relación y qué tanto de lo que estamos viendo de las medidas que está tomando los Estados Unidos puede estar en ese cortocircuito que hay actualmente entre las dos administraciones? Porque lo que yo interpreto de eso, Lucas, y hay que decirlo claramente, cuando el ELN se financia con economías ilegales y opera con lógicas transnacionales, pues Colombia no puede darse el lujo de aislarse de esas conversaciones con los países que tienen los mismos desafíos. Y en ese sentido hay una gran diferencia y el mensaje que se está enviando es que se percibe que Colombia no está tomando las acciones necesarias. Y para lograr demostrarlo, pues tienen que sentarse. Yo veo que hay un grave problema de interlocución que hay que recomponer. Yo me he ofrecido a mediar, a facilitar, porque sí, el reto que tenemos es inmenso. Afecta obviamente grandes territorios de la Colombia olvidada, de la Colombia que se ha dejado atrás. Y si no resolvemos y tenemos una estrategia clara de desmantelamiento de estos grupos, va a ser muy difícil que el país avance. Y hay que reconocer que no se han dado los resultados, vuelvo, insisto, en la política de paz total, salvo algunas excepciones, y por eso hay que cambiarlas. Esa política tiene que cambiarse y hay que realmente recomponer capacidades de la fuerza pública, cooperar con los Estados Unidos, cooperar con Inglaterra y Francia en temas de inteligencia. Ahí hay una ruta que Colombia puede seguir, modernizar precisamente esas capacidades, porque se está quedando atrás por las conexiones transnacionales que tienen estas redes criminales, que no tienen ninguna agenda política, entre otras cosas, ¿no?, de transformación del país. Entonces no se le puede aplicar escenarios de negociación de paz para transformar el país cuando ese no es su intención. ¿Y qué hacemos entonces con Venezuela, ex canciller? Porque lo que se ha sabido, se ha conocido al menos en las últimas 2 semanas, es que la presencia del ELN en Venezuela cada vez es mucho más fuerte en toda la frontera del occidente. Venezuela lo que está haciendo es dándole guarida a estos criminales. ¿Qué hacemos con el régimen de Maduro? Bueno, el ELN se convirtió en una guerrilla transnacional y obviamente hay que responder desde el caso colombiano es con proteger su frontera. Eso es lo que tiene que hacer, tener unas medidas para que el territorio colombiano se garantice la soberanía. Eso se llama control territorial y no dejar a que la gobernanza criminal sea la que se apropie de la frontera. Y Colombia tiene que responder por la soberanía del territorio y sabe que eso implica algunos cambios de doctrina que vamos nosotros a proponer cuando yo sea presidente. Y los cambios de doctrina tienen que ver con el hecho de que, como se planteó una doctrina del enemigo interno, se planteó el hecho de que, como era lucha de guerrillas, usted iba a los territorios, golpeaba y salía porque no podía exponer a la fuerza pública. Hoy no.
Hoy la fuerza pública tiene que garantizar la presencia en todo el territorio nacional para garantizar precisamente la protección de los derechos humanos de la población civil y de la comunidad. Eso es lo que hay que plantear y las fronteras hacen parte de eso. Pero, ex canciller Murillo, yo sé que a usted le queda muy difícil aventurarse a decir si es posible o no, pero cuando uno ve los hechos, ¿usted cómo lo analiza? Usted que fue embajador en los Estados Unidos y que conoce la política de allá, pero también de acá. Porque tenemos la desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, tenemos este despliegue militar que si bien es, digamos, para presionar al régimen de Nicolás Maduro, de una u otra forma nos está llegando a nosotros un mensaje, y tenemos la inclusión en la lista Clinton, no solamente del presidente, sino ahora de estos grupos delincuenciales. Con este panorama, ¿usted ve posible que Estados Unidos se aventure a dar un golpe a estos grupos criminales dentro de territorio colombiano? Yo esperaría que no, pero tiene que haber también, hay que crear el ambiente para que no, y eso implica, y yo lo he propuesto, que haya una estrategia integral para fortalecer a la seguridad, a la justicia, los esfuerzos que están haciendo en ese sentido, y hay que aumentar la presencia estatal. Hay que tomar una serie de medidas y de ajustes jurídicos, y hay que discutirlo con los Estados Unidos, porque hay una amenaza común, y eso hay que abrir esos canales de comunicación. Es que mi pregunta no es la estrategia, mi pregunta es por los líderes. Si no hay una conversación sobre el tema, pues va a ser muy difícil. Colombia tiene que mandar mensajes en ese sentido, y eso es lo que hemos dicho, y esos son los canales que hay que abrir. Y si es posible o no, pues obviamente Colombia lo que tiene que hacer es evitar, porque sería una violación a su soberanía, pero tiene que tomar las medidas del caso, porque está partiendo de un país que era un aliado principal de los Estados Unidos. No puede pasar a ser ahora un país que no tiene ninguna comunicación, que no tiene ninguna cooperación con los Estados Unidos en los niveles que se requiere para responder a los desafíos que plantea no solamente el ELN, sino otras redes que operan en Colombia y que tienen conexión transnacional. Pues ahí usted sigue siendo muy diplomático, ex canciller. Parece pues canciller. Pero es que mire, Camila, es que lo que le estoy mandando un mensaje es que eso es lo que vamos a hacer cuando yo sea presidente, a manejar realmente la diplomacia con diplomacia. Pues qué bueno que usted se me mete entonces en la campaña presidencial, porque entonces yo no le iba a preguntar, pero ya que usted me pone ahí, ¿a qué consulta va a ir entonces, ex canciller? ¿Usted se va a la consulta del Frente Amplio o se va a la consulta de la centroderecha o se va solo? ¿Qué va a hacer? Yo no he cerrado la puerta a las consultas, pero acabamos de cerrar una etapa. Nosotros hicimos la recolección de firmas de confianzas necesarias para ser candidato. Ya no soy precandidato, sino candidato ungido por el pueblo, y eso ya es una etapa bien importante. Dejo la puerta abierta para las consultas, pero sigo solo hasta donde encuentre la posibilidad de tener diálogos de iguales sobre este tipo de alianzas, porque hoy, Camila, las alianzas las están haciendo solo con base en el odio y con base muy en los egos y conversaciones de la mecánica de Bogotá, y la gente realmente no está interesada en eso. La gente está interesada en que se le planteen soluciones. O sea que usted no cierra la puerta ni a una alianza con Sergio Fajardo, ni a una alianza con el Frente Amplio, ni a una alianza con la de Caicedo y Reyes, o la del centro, la de centro derecha. Usted no cierra la puerta a nadie. A mí me han cerrado siempre las puertas, todavía siguen cerrándolas, yo no se las cierro a nadie. Bueno, pues es el ex canciller Luis Gilberto Murillo. Ex canciller, mil gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias, feliz Navidad. ¿Dónde lo ve usted más cerca, Lucas? Porque si es verdad que mejor dicho, tiene 4 opciones. Él fue vicepresidente, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Sí, señora. Podría ir a la de Iván Cepeda, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras. Esa puede ser, pero yo he visto que él se ha ido distanciando un poquito de la postura que tuvo y bueno, que tiene el gobierno del presidente Petro. Yo estoy con Jennifer en que iría en esa de la izquierda. Chiquita. O sea, Caicedo, sí, de la división de la izquierda. Araujo, Caicedo, Jaime Araujo Rentería y Luis Carlos Reyes. Pero si se mete Murillo no sería tan chiquita, y habría claro, es que yo creo que mesa. ellos van a jalar gente en esa consulta, porque yo cuando lo entrevistamos aquí, Camila, él fue muy crítico con el gobierno de Gustavo Petro y dijo hay unas cosas que funcionaron mal durante su integración a este gobierno. Entonces no lo veo mucho ya en el Frente Amplio del Pacto Histórico, lo veo yéndose como para allá, pero pues habrá que esperar, ¿no? Sí, de pronto en la de Caicedo tiene acogida, Camila, porque no es
a dónde quiera ir el ex canciller Murillo, sino en dónde lo reciben. Creo que no es de buen recibo en el Frente Amplio, en el petrismo, y en el centro pues mucho menos, por todo lo que pasó con Sergio Fajardo en la campaña anterior. Fue su fórmula vicepresidencial y luego terminó en segunda vuelta aliado con Gustavo Petro. Él sigue siendo muy diplomático. Intentamos preguntarle si cree que los Estados Unidos podrían efectuar un ataque en territorio colombiano al ELN, al Clan del Golfo, alguno de estos grupos que catalogan como terroristas, y en su nuevo plan de lucha contra las drogas dice que no se atreve a decir, pero sí es un riesgo latente que tenemos en el territorio colombiano y que también existe, por ejemplo, en territorio venezolano. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque uno de los propósitos que tienen muchos con miras al próximo año es estudiar, y estudiar pues es costoso, y acaba de aprobarse una ley en el Congreso de la República para aumentar los recursos precisamente a la educación en nuestro país, y por eso después de la pausa volvemos y les contamos de qué se trata. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358,